Hola amigos, ¿cómo están? Soy Lupita. Hoy vamos a resolver los primeros 5 problemas de la sección 1 del examen de Monbu Kagakusho del año 2016 para los colegios de entrenamiento especial. El primer problema se muestra en la pantalla. Hay que encontrar cuántos números enteros satisfacen esta desigualdad. Primero, factoricemos esta ecuación. Y podemos decir que x por x menos 5 es menor a menos 1. Para que esta desigualdad sea verdadera, los dos términos de la ecuación, x y x menos 5, no pueden ser todos positivos o todos negativos. Es decir, uno tiene que ser de signo positivo y otro de signo negativo, porque es la única manera de que el producto resulte un número negativo. Por eso, el valor de x no puede ser negativo, porque en ese caso ambos términos van a ser negativos. Tampoco 0 puede ser el valor de x, porque el producto de x por x menos 5 sería 0. Mientras el valor de x es positivo, x es obviamente positivo, y esto significa que el valor de x menos 5 tiene que ser negativo. Y los valores de x que satisfacen esta condición son 1, 2, 3 y 4. Los números 5 y mayores no pueden ser el valor de x, porque x menos 5 sería 0, y con 6 y números mayores el valor de x menos 5 sería positivo. Entonces, hay 4 números enteros de x que satisfacen la desigualdad. La respuesta es 4. Esta gráfica muestra los valores de x y y de esta función. El segundo problema se muestra en la pantalla. Factorizamos los dos polinomios que aparecen dentro de las raíces cuadradas. Ambos términos tienen que ser positivos, por definición de valor absoluto. Por eso, estos valores no pueden tomar el valor negativo. Con el intervalo que tenemos, a más 1 nunca toma el valor negativo, pero a menos 2 nunca será positivo. Por eso, para avanzar el cálculo, hay que realizar la resta en lugar de suma. Entonces, a más 1 menos a menos 2 es igual a 3. Y podemos ver la gráfica de esta función en la pantalla. Vamos por el tercer problema. Sabemos que el valor de 2 elevado a x menos 2 elevado a menos x es 4. Y hay que hallar dos valores utilizando esta información. Podemos hallar el valor de 2 elevado a 2x más 2 elevado a menos 2x, como se muestra en la pantalla. Por eso, la respuesta es 2 elevado a 2x más 2 elevado a menos 2x es igual a 18. Y ahora resolvemos. 2 elevado a 3x menos 2 elevado a menos 3x. Podemos calcular el valor de esta multiplicación. Y resolviendo esta multiplicación, podemos avanzar el cálculo para hallar nuestra respuesta. Y la respuesta es 76. Ahora vamos a resolver el cuarto problema. Tenemos dos términos de logaritmo con bases diferentes. Por eso, primero vamos a utilizar esta característica para convertir uno de estos términos. Podemos decir que el logaritmo de base 9 de x menos 1 es igual a 1/2 por el logaritmo de base 3 de x menos 1. Ahora, utilizando esta característica, podemos decir que 1/2
por el logaritmo de base 3 de x menos 1 es igual al logaritmo de base 3 de la raíz cuadrada de x menos 1. Entonces, ya que logaritmo de base 3 de x menos 3 menos logaritmo de base 3 de la raíz cuadrada de x menos 1 es igual a 0. Podemos decir que x menos 3 al cuadrado es igual a x menos 1. Ahora, podemos hallar el valor de x como se muestra en la pantalla. La respuesta es x es igual a 2 y 5. Ahora, vamos a ver el quinto problema de la sección y terminamos el video. Tenemos el triángulo ABC con los lados cuyas longitudes contienen la incógnita x. Nuestro trabajo es hallar el valor de x. El ángulo C tiene 120 grados y el coseno de 120 grados es menos un medio. Es importante tomar en cuenta este valor porque para resolver este problema necesitamos utilizar el teorema de cosenos que podemos ver en la pantalla. Si tenemos este triángulo, c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado menos 2ab coseno de c. Utilizando este teorema, podemos avanzar el cálculo. Ya sabemos que c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado más a por b. Entonces, podemos hallar el valor de x. Resolviendo esta ecuación, tenemos dos valores de x, que son 0 y 5. X es la longitud del lado BC y este valor no puede ser 0. Entonces, en nuestro caso, el valor de x es 5, que es nuestra respuesta. Muchas gracias por ver el video. Pronto resolveremos el resto de los problemas de la misma sección. ¡Nos vemos pronto!